afectar 18 personas que perdieron la vida, ¿sí? Entonces, bueno, brevemente, ¿no? El Congreso sancionó la ley 27.790, que es la que declaró la emergencia por 180 días en todas las zonas afectadas, y ahí crea un fondo especial de 200.000 millones de pesos justamente para subsidios y para que esta ayuda económica sirva para la reconstrucción de Bahía Blanca y de estas ciudades. Bueno, pero ¿qué pasó? El Ejecutivo decide vetar. Y vamos a hablar de esto. Primero, es uno de los temas con los que queremos conversar con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Catopodis. Hola, Gabriel, Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo te saludan en la 530. ¿Qué tal, Andrea, Víctor? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, me trasvé, te iba a decir ministro de Obras Públicas y dije, no, ya no. O sea, no sé qué me pasó, tuve como un lapsus temporal. Bueno, Gabriel, sí, de la provincia de Buenos Aires. Esta noticia nos dejó, como nos pasa siempre con el tema de la motosierra, ¿no? Con estos recortes, el presidente dice, bueno, el déficit, las cuentas no me dan, voy a recortar, y recorta, y recorta, y recorta. Y recorta en lugares donde la verdad duele, y además tiene un peso simbólico muy, muy fuerte, ¿no? Esta es una población muy castigada. ¿Qué nos puedes decir de esta decisión? No, que esta es mucho más grave, ¿no? Porque acá fueron a sacarse la foto, fueron a poner la cara, fueron a comprometerse con el pueblo de Bahía Blanca en el peor momento de su historia, en la tragedia más grande que tuvieron. Les dijeron que los iban a ayudar, les dijeron que iban a poner todo lo que tenían que poner desde el gobierno nacional, y les mintieron en la cara, y ahora definitivamente se están sacando la careta. Nunca les importó Bahía Blanca, nunca les interesó si había muertos, si hubo damnificados, si hay que hacer obras para reconstruir Bahía Blanca o hay que hacer obras para que en Bahía Blanca, frente a situaciones extremas como las que vivieron aquel 7 de marzo, que pueden volver a ocurrir como en cualquier localidad, en Bahía tengamos la infraestructura y las obras que se necesitan. Entonces, es muy grave. Fueron cuando estuvieron las cámaras de televisión en Bahía Blanca, y cuando las cámaras se apagaron, se borraron, y lo están haciendo en la cara de una comunidad que no solo que la pasó muy, pero muy mal, sino que a mí me tocó, Andrea, volver a Bahía Blanca después de ese 7 de marzo, no menos de 7 veces. Cada 20 días, cada 15 días estoy ahí, porque estamos garantizando las obras que nos comprometimos, estamos garantizando las obras hidráulicas que tenemos que licitar e iniciar para anticipar y prevenir futuras situaciones graves que puedan ocurrir. Y la verdad que es una sociedad que lamentablemente no logra reponerse de ese golpe tan duro que tuvieron. Bien. Gabriel, desde el Ejecutivo lo que dicen es que esas obras y esos fondos ya fueron entregados, ya fueron enviados, que todas esas medidas de ayuda ya se implementaron. No, pero todos vimos en los canales de televisión, los que pudimos ir a Bahía Blanca a las horas, a los pocos días de la situación, sabemos que fue una tragedia, que quedó bajo agua manzanas enteras, que perdieron la vida muchísimas familias, y que definitivamente las obras que hay que hacer son estructurales para poder resolver el problema. Lo único que hicieron fue poner un fondo de 100.000 millones de pesos en ayuda directa a algunas familias damnificadas, y con eso dar por cumplido su compromiso. Y lo más grave es que tienen los recursos. Cuando yo fui ministro de Obra Pública, dejamos gestionado, conveniado y aprobado un crédito con el Banco Mundial para ciudades que tengan o sufran situaciones de catástrofe, y para evitar inundaciones y efectos del cambio climático. 200 millones de dólares con el Banco Mundial, que en 2 años no han utilizado un solo dólar, y esa plata estaba disponible, ese crédito estaba aprobado. Lo único que tenían que hacer era ejecutar, era definir proyectos y ejecutar ese crédito con el Banco Mundial, que el gobierno nacional no viene ejecutando. Entonces, ¿y qué hacen con la plata de esa? La catástrofe de Bahía Blanca la quieren arreglar
con una curita, la quieren arreglar con apenas unos subsidios, muy pocos subsidios para algunas familias, cuando vos y yo sabemos que claro. Es una situación que fue muy, pero muy grave, y que requeriría que el gobierno nacional se comprometa y cumpla con la palabra empeñada de haber ido a Bahía Blanca, de haber puesto la cara cuando estaban las cámaras de televisión, de haber dicho que se iban a comprometer y que iban a ayudar y que iban a poner el hombro, y que definitivamente les mintieron. Ese crédito lo habías gestionado vos durante tu paso justamente por el Ministerio de Obras Públicas. Ahora, sí, lo habíamos terminado de aprobar y de firmar sí, con un decreto del Poder Ejecutivo Nacional en septiembre del 2023, con lo cual, a partir de ahí, lo que, como todo trámite y crédito internacional, lo que venía era la elección de los proyectos, sí, de las obras de los proyectos, la elegibilidad, la evaluación, la no objeción por parte del organismo internacional, y después la licitación. ¿Y pero qué pasa con esos fondos si no se utilizan? No, en el caso de los créditos internacionales, Andrea, cada crédito que no se utiliza, el gobierno paga punitivos, paga penalidades, multas, claro. penalidades, exactamente, y tienen en algún momento que devolver esos créditos. Ajá. Están usando esos créditos para hacer el dibujo que van haciendo con las cuentas públicas, mostrando un equilibrio que por supuesto es una ficción, y es una ficción porque el equilibrio, cuando cae el consumo como está cayendo, cuando aumenta la desocupación y cuando no haces obra pública, bueno, es sin duda un equilibrio muy mentiroso, cuando no tiene en cuenta. Ahora, esta situación es mucho más concreta, porque la motosierra, la denuncia nuestra del parate de toda la obra pública, por supuesto que la hicimos, la vamos a seguir haciendo. Ayer Axel la hizo con más de 23 gobernadores, pero en el caso de Bahía Blanca me parece que todos tenemos que como sociedad ser mucho más contundentes y claros en marcar la desidia, la mezquindad, la irresponsabilidad con la que los funcionarios del gobierno nacional, con Milei a la cabeza, están actuando con ciudadanos y familias. Tendrían que ir a Bahía Blanca. Yo voy este jueves a Bahía Blanca porque ya lo tenía pautado, porque estoy avanzando en el proyecto de lo que es la ampliación del Canal Maldonado, una obra que la provincia se comprometió a hacer y que va a permitir que en ese canal, que lamentablemente fue tan conocido en esas horas, pueda transportar 3 veces el agua que transportó en el momento de la tragedia. Bueno, tendrían que ir ellos a Bahía Blanca y preguntarle a los vecinos, a los comerciantes, a los industriales, a los clubes de barrio de Bahía Blanca, a las familias de Bahía Blanca, si ya se dan por cumplido y por satisfechos con la ayuda que Nación les dio. Tendrían que ir a hablar y poner la cara y explicarle a cada vecino y a cada vecina si realmente ellos ya están de pie, están repuestos y no necesitan nada del gobierno nacional. A ver qué respuesta tienen. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Víctor te saluda. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué imagen tan clara parece de lo que es el gobierno de Javier Milei, que el mismo día que vetó esta ley y el mismo día que le negó fondos a los gobernadores, que están complicados algunos de ellos, hasta para pagar los aguinaldos, el gobierno habilitó $2.000 millones más para pagar deuda, ¿no? La deuda que ellos contrajeron para sostener el carry trade y la bicicleta financiera. ¿Qué te parece que va a pasar cuando se quiera levantar este veto en el Congreso? Bueno, vamos a tener que trabajar. Nosotros no podemos naturalizar estas cosas, no podemos naturalizar que ataquen a las provincias, que recorten los fondos y mucho menos que insulten en la cara a las familias de Bahía Blanca, que destraten de manera tan injusta y tan violenta a familias que lo han perdido todo. Me tocó visitar varias de esas casas, recorrer muchos de esos barrios, que en cada oportunidad que fui, y la verdad que mira que yo fui intendente de San Martín, sé de lo que es una inundación. Me tocó atravesar una inundación también bien difícil aquel 2 de abril, y son tragedias que después cuestan 5, 6, 8 años, 10 años reponerse. Entonces, bueno, me parece que es un gobierno que definitivamente vive en un frasco, que no le interesa, que no tiene por supuesto ninguna sensibilidad, que vive encerrado y que no podemos naturalizar. Así que vamos a tener que reclamar, construir la mayoría que haya que construir en el Congreso Nacional, pero además hacer público. Los mismos canales de televisión que estuvieron ese día haciendo la cobertura de la inundación, hoy tendrían que también
interpelar al gobierno nacional, como lo están haciendo ustedes hoy, sobre esta irresponsabilidad, porque hay responsabilidades de esos funcionarios, porque el gobierno nacional no puede borrarse, no puede sacarle el cuerpo a semejante situación. Bueno, ayer se realizó, ¿no?, la reunión del CFI. Muy importante, claro, que haya habido 23 gobernadores. Vos pensás que esa reunión hace 6, 7 meses era imposible de concretar, no había quórum. Eso habla de que estamos en otro momento en la Argentina, que esos gobernadores no la están pasando bien, que aquellos que firmaron convenios y acuerdos con el gobierno nacional se van dando cuenta que eran todos convenios de cartón pintado, que se han incumplido absolutamente todos los acuerdos, que ellos que Milei no tiene palabra, que no ha podido cumplir ninguno de esos compromisos. Y entonces ayer el planteo de 23 gobernadores que le han dicho al presidente de la Nación: así no podemos seguir, sin obra pública no vamos a naturalizar que no haya más rutas, más universidades, más obras hidráulicas, más obras de agua y de saneamiento para nuestras localidades y para nuestros pueblos, con la gravedad que, como bien se denunciaba ayer, tienen los fondos. Recordemos que cada vez que se carga un tanque de nafta en la estación de servicio, cualquier ciudadano, un tercio de ese costo va a una cuenta, un tercio de lo que se paga va a una cuenta específica que tiene como especial y único destino obra pública, el arreglo de rutas y obras de agua y de saneamiento. Esa cuenta la recauda el gobierno nacional, se queda con la plata, se la han manoteado esa plata, no sabemos dónde está esa plata, pero las obras no se hacen. Bien, perdón, sí. Claro. ¿Eso no es un delito, Gabriel, lo que están haciendo el gobierno? Hemos hecho una presentación en febrero de este año, una denuncia penal en juzgado federal, una presentación que hicimos con la mayoría de los intendentes de la provincia de Buenos Aires por el estado de las rutas, y sí hemos denunciado el incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque es muy clara la ley. Esos fondos son afectados, un fondo afectado no tiene ninguna otra posibilidad que ser utilizado, ser gastado, rendido en ese objeto, y aquí se lo han manoteado, no han rendido esa plata, no sabemos dónde está esa plata, y claramente ha entrado en la misma timba con la que administran todos los presupuestos este gobierno. Bueno, a ellos que les gusta tanto la administración fraudulenta, casi que la están pisando, ¿no? Bueno, por eso estamos siguiendo esa causa, y por eso Axel ha sido muy enérgico en esto de ponerse a la cabeza con 23 gobernadores y reclamar que esos fondos que ellos no están usando, pero que le pertenecen a las provincias, porque se generan en las provincias, porque son impuestos que pagan los ciudadanos de cada una de las provincias, se puedan de alguna manera distribuir por coparticipación, para que las provincias puedan mantener las rutas que el gobierno nacional no está haciendo. Claro. Bueno, podemos concluir que el gobierno nacional está usando la plata de las provincias para hacer otras cosas, digamos, incluso para construir su propia imagen con una porción del electorado. Sí, está asfixiando, está atacando a las provincias desde el primer día, la provincia de Buenos Aires con mucha más virulencia, por supuesto, y con una lógica de según cómo te comportás en el Congreso Nacional y en la sanción de las leyes. Bueno, pero los que se portaron bien tampoco fueron... Tampoco les fue bien, estoy de acuerdo con vos. Tampoco les fue bien. Eso queda en evidencia, además, que a esos gobernadores les cuesta cada vez más explicar por qué están apoyando un gobierno nacional que castiga las economías regionales, que perjudica el comercio local, localidades muchas de las que estaban representadas ayer que viven del turismo, y es una tragedia lo que está pasando con el turismo nacional en los últimos meses, y una situación que realmente cada vez es más insostenible. Y cuando llegue el verano, ¿no? Porque ya las últimas 2 temporadas, cada una con su problemática vinculada con lo económico. Una, bueno, porque recién asumía Milei, hubo una devaluación muy fuerte, la del año pasado, bueno, no se sabía qué iba a pasar, no sé si te acordás bien, de todas esas cosas, pero esta que viene con el dólar barato y con la clase media alta, yéndose al exterior a consumir más barato que acá, va a ser muy complicado, ¿no? Para las economías que tienen en el turismo su principal fuente de ingresos.
Me parece que empieza a haber algo, hay un pulso, hay algo que tiene que ver, que conecta con el bolsillo de la gente, con ver que los comercios en cualquier pueblo y en cada localidad están vacíos, sí, con que las industrias no producen, con que todo el que trabaja y produce algo en la Argentina está bien jodido, y eso que antes era por ahí un comentario, una opinión, una noticia perdida en alguna página del diario, hoy es todos los días una micro historia, una noticia local de una fábrica, de suspensiones en algún sector, de una economía regional que cae en picada, de alguna provincia que no puede pagar los aguinaldos, y eso me parece que empieza a generalizarse y a marcar un poco el humor y el pulso de lo que está pasando en el país. Gabriel, la última vez que hablamos, creo que fue la última vez que hablamos, vos nos habías cuantificado más o menos en unos 600.000 millones de pesos lo que le debía el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires. ¿En cuánto estamos ahora? ¿Recibieron algo o se sigue acrecentando eso? No, hoy estamos en 3 billones con B larga. 3 billones, los fondos bueno. 3 billones, los fondos que el gobierno nacional le ha recortado. ¿Qué se puede hacer con 3 3 billones? En la provincia. Bueno, por supuesto que mantener las rutas para no tener en peligro, no poner en peligro la vida de nuestra gente, por supuesto que las obras en las universidades nacionales que se han paralizado, por supuesto que las obras de AISA, están vendiendo AISA, están rematando AISA, ya probamos ese camino, ¿verdad, Andrea? Ya salió mal eso de entregarle las llaves de AISA a un empresario, a un sector privado, a una empresa privada, ya salió mal, sí. No van a buscar ningún otro rédito que no sea el de su bolsillo, ya lo hicimos, le tocó a Néstor Kirchner volver a poner en su lugar esa situación con AISA, y hoy todas las obras de agua y de saneamiento del área metropolitana están absolutamente paralizadas desde hace 2 años. ¿Te parece que este malestar y todo esto que estabas comentando recién, que se comienza a visualizar en distintos lugares, ¿no? ¿Qué impacto va a tener en las elecciones? Bueno, también es responsabilidad nuestra, ¿no? De la dirigencia política darle un cauce a ese malestar, a ese enojo. Me parece que nosotros tenemos la tarea de convocar, de entusiasmar, de que se entienda para qué sirve el voto y cómo explicar que el voto es la llave para que pase otra cosa en Argentina, que todavía se puede frenar la destrucción que está llevando adelante Milei. Ya destruyó muchísimo, pero estamos todavía a tiempo, y de poder mostrar que la Argentina somos otra cosa, que queremos un país que crezca, que crece cuando a nuestra gente le va bien, que necesitamos volver a poner en marcha los motores del desarrollo de nuestro país, que son, por supuesto, siempre la industria nacional, el sector agropecuario, la ciencia, la tecnología, y que todo eso es lo que cada vez que lo pusimos en marcha a la Argentina le fue bien. Entonces nosotros tenemos que poder despertar, encarnar una esperanza hacia adelante. La tarea de la dirigencia política es explicarle todos los días a una parte muy importante de la sociedad que vamos a confrontar con Milei, que no vamos a naturalizar, que lo vamos a frenar, y que al mismo tiempo podamos construir y contarle qué programas, qué políticas y qué decisiones creemos tenemos que llevar hacia adelante a nuestro país. Bien, Gabriel, gracias por este contacto. Abrazo grande. Abrazo. Gabriel Catopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. En la vuelta, bueno, lo más grave, me parece, es que, como dijo recién el ministro bonaerense, tienen los recursos, los tienen. Tienen fondos aprobados del BID, y bueno, y no sé qué hacen con ahora, eso. Andrés, qué terrible contrasentido, ¿no? Bien cortito para que puedas decir. Si el impacto de este desastroso gobierno